Hola Towandas, hoy estamos con la última sesión clandestina del verano, la última entrevistada, pero no podíamos cerrar de mejor manera toda esta barbaridad de entrevistas que hemos tenido este verano con Inés Abalo, que para nosotras, aunque sea coetánea en edad o más joven, yo creo un que poco, más joven, un poco bastante más joven, pero bueno, pues ya se ha convertido en una referente por su trabajo, implicación y denuncia de la violencia sexual contra las mujeres. Inés, encantadísimas. bueno, muchas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión este momento. Muchísimas gracias. Nos hace muchísima ilusión. Hace poquito estuvimos en un acto, ¿verdad? Que estaba también Mónica Lario, estabais presentando ahí un trabajo de investigación muy interesante. Tú desde el punto de vista de la psicología, porque Inés es psicóloga y además es experta en neurociencia. Tienes un máster en neurociencia. Sí, bueno, es doctora. Y ya es doctora, eso, perdón. La tesis ya se ha acabado, así que sí. Sí. Y básicamente, ¿por qué decides dedicarte a la psicología? Pues yo decidí dedicarme a la psicología por el interés que me generaba el ser humano, intentar entender un poco a la persona, ¿no? Entonces por eso me metí y al final pues es una carrera, yo creo, que te cambia mucho la perspectiva, el poder entender realidades. O sea, al final, como estás todo el rato hablando de humanos y somos humanos, pues puedes aplicar todo continuamente, ya no en ti, sino en distintos problemas sociales que vas viendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué pasó? ¿En qué momento descubres que hay un problema social con las mujeres? Pues yo creo que empiezas a darte cuenta, o yo empecé a darme cuenta, porque consideraba que tenía que ser tratada igual que cualquier otra persona, o me sentía persona. ¿Te sentías persona? ¡Madre mía! Tengo un sentimiento aflorando en mí. Y de repente te das cuenta de que no. Es que hay gente que se siente muchas cosas, pero sentirse persona es súper novedoso. Sí, y de repente te das cuenta de que tú no. Y de que hay cosas que no puedes hacer. Y entonces, o sea, quiero decirte, creo que empiezas a darte cuenta de que eres otro tipo de ciudadano, o ciudadana en este caso, cuando como respuesta a lo que la sociedad o la gente te está enseñando continuamente, ¿no? El hueco en el que te van dejando. Sí, el reflejo que te marcan. Claro. Y claro, la psicología es perdóname la expresión, un campo de nabos. Hombres que tenéis como un super padre, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha sido esa evolución de la psicología desde tener unos referentes puramente masculinos y muy machistas también, ¿no? Con todas estas teorías freudianas, con todo esto. ¿Cómo ha sido el paso en los últimos años? ¿Ha ido cambiando? ¿Tú crees? Claro, pues es curioso, porque claro, tú te metes en psicología y te das cuenta de que la mayor parte de estudiantes son mujeres. Tremendo, y solamente estás estudiando a referentes hombres, ¿vale? Que dices, bueno, eso será por una cuestión histórica, pero de repente el problema es cuando en una clase somos todas mujeres y de repente los delegados son hombres. O que al final las personas que van pasando, o claro, o tienes muchas profesoras, pero de repente el jefe del departamento sigue siendo un hombre, ¿no? Entonces al final son pequeños detalles que dices, fíjate, si es que aunque seamos mayoría, las mujeres dan ese paso para atrás y los hombres dan ese paso para adelante, ¿no? Que al final es como se complementa y se mantiene una estructura de poder, ¿no? ¿Y por qué crees que hay más mujeres que estudian psicología? Pues porque yo creo que es una carrera que está feminizada, porque tiene mucho que ver con los cuidados y todo lo que sea cuidados, pues entiende que es femenino. Y además eso, al final se asocia a... o sea, creo que las motivaciones por las que las personas se meten en psicología suelen ser relacionadas con ese cuidado a los demás o intentar ayudar, ¿no? La empatía, mientras que en otras carreras es más, bueno, porque quiero ganar dinero o porque me interesa tal. Entonces, al final, el sesgo que se hace es esto es más para mujeres y eso. E incluso hay un problema dentro de la carrera que es que si tú empiezas a decir que quieres cobrar bien o que quieres tener un buen salario, es como, joder, pero esto lo estás haciendo por ayudar. Por amor al arte. Entonces, claro, esto ocurre. Claro. Ocurre en el activismo, ocurre en todos los puestos feminizados. Eso es. Y de ahí nace esa necesidad de hacer ese máster en neurociencia, de unir la parte seria de las ciencias. Pues fíjate, un poco sí, es muy fuerte, pero yo hice eso, la carrera, me hice como las asignaturas de especialización en psicología clínica, porque me gustaba mucho la parte de salud y tal, sí. Hice prácticas de psicología clínica, pero luego dije, creo que me apetece algo que sea como más serio o más objetivo. Difícil, eso es.
Más científico. Sí, claro, más científico en el sentido social, ¿no? En el decir, Eso es. bueno, a ver, es que la psicología son teorías, Eso de es. por Sí, aquí bueno, no por es lo allá, mismo decir claro. soy psicóloga que soy neurocientífica, ¿no? Eso es. O soy psiquiatra. Socialmente. Eso Bueno, no sé. claro, psiquiatra, por favor. Sí, Claro. y de hecho eso, cuando estaba estudiando el máster lo empecé a notar, que era como, claro, te presentas y es como, ¿y qué eres o a qué te dedicas? Pues yo notaba la diferencia abismal que se producía en la otra persona que no me conocía cuando yo decía psicóloga o neurocientífica. Bueno, claro. Es como la diferencia es, casi qué mona, ¿no? En plan, me va a salir la mente. A neurocientífica, ok. Que también generaba como una especie de rechazo o de imponer, ¿no? Que De es miedo, como- un poco, ¿no? A lo Sí. desconocido. Sí, sí. Porque en la neurociencia, ¿qué nos enseña? Pues la neurociencia para mí es un campo fascinante porque al final el cerebro pues es un órgano muy interesante y creo que lo que más me interesa dentro del campo es todos los errores que se atribuyen al cerebro. Porque muchas veces tendemos o sea, como el cerebro tiene esta parte de mística, ¿no? Hay un concepto de hecho técnico que es el halo seductor de la neurociencia, esa es la traducción, que básicamente consiste en cómo ante un mismo, o sea, hay estudios sobre el tema, rollo, pones una misma noticia y le pones una neuroimagen o no se la pones y si tienes esa neuroimagen te lo crees más, ¿no? Si la gente se lo cree. Claro, ¿Qué quieres decir con una neuroimagen? Un una escáner imagen del cerebral, por cerebro, ejemplo. eso es. Si tú pones la misma información pero con un cerebro al lado, aunque el cerebro sea irrelevante para lo que te están diciendo, Nadie entienda tal, esa imagen, ¿no? eso es, dices, mira, esto es más serio. Y claro, es muy interesante porque, fijaos, el cerebro muchas veces se utiliza como argumento de autoridad. Es decir, yo estoy contando lo que sea desde la psicología, pero si digo que afecta al cerebro, o digo, claro, y entonces en el cerebro pasa esto, ya como que de repente se ve que tiene muchísimo más peso. O esto ¿no? es que estás diciendo es que es puro género, porque históricamente el cerebro era como el lugar de la masculinidad, ¿no? Los hombres eran los seres racionales, los que utilizaban la palabra, los que utilizaban el pensamiento racional y por eso eran los que tenían acceso al poder, a la toma de decisiones, etcétera, porque claro, las mujeres vivíamos en el universo de por Emocional. aquí, en las emociones, ¿no? En el gíster, en el útero, Sí. vivíamos llevadas por todo ese universo emocional, la psicología. Y entonces eso tenía muchísimo menos valor porque como no era de alguna manera objetivo, todas esas emociones no se podía discutir de ellas, no se podía hablar, no eran relevantes para la vida pública. Sí. Eran relevantes pues para que se ocupen de cuidar. Sí, eso es. ¿No? Sí. Cierto. Y de hecho, por ejemplo, cuando hablabas estaba pensando en la mítica de diferencias en el cerebro entre hombres y mujeres. Claro. Pues por favor. ahí tenemos que ir. Por favor, ilumínanos. Claro, no, que muchas veces, o sea, a mí me hace gracia cómo, y eso lo podemos ir hablando a lo largo de la charla, ¿no? Pero cómo muchas veces se pregunta una cosa, pero en realidad se está preguntando otra. ¿Qué pasa con es la pornografía ficción? Que ahí llegaremos, ¿no? Venga. Pero la pregunta de ¿hay diferencias en el cerebro entre hombres y mujeres? Realmente no se está preguntando eso. O sea, no se está preguntando ¿hay diferencias en el hígado entre hombres y mujeres? Rollo, puro interés anatómico. ¿Somos Sí. diferentes en este órgano? Que Tiene podría una ser una justificación. pregunta. Claro, la cuestión es, lo que se está preguntando es, yo veo diferencias en cómo se ¿Y eso comportan. qué significa a nivel social, no? Claro, es como yo veo diferencias en cómo se comportan hombres y mujeres, son innatas, se deben al cerebro. Y porque es como podría haber diferencias en el, o sea, la realidad es que hay muchos estudios contradictorios, los estudios que reportan diferencias tienen problemas metodológicos, pero no tendría por qué esperarse que haya ausencia de diferencias. Podría haber diferencias, ¿no? Al final somos seres sexuados, entonces podría haber diferencias también en el cerebro. El problema es darle a esas diferencias o atribuirles elementos que no están ahí, ¿no? O sea, al final, si algo caracteriza a nuestro sistema nervioso, al cerebro, es su plasticidad, entonces es mucho más esperable, o al menos no se puede descartar la posibilidad de que los aprendizajes diferenciales que hacemos sean los que están causando De hecho, esas sí, diferencias parece cerebrales. ser esa la tesis más, Claro, con mayor base científica y mayor consenso, ¿no? Y aún así también tendríamos que pensar que la diferencia no tiene por qué llevar aparejada una desigualdad. eso es. Es decir, jerarquía. claro, tú lo que quieres es justificar que las mujeres ocupemos Eso una es. posición inferior en una jerarquía sexual que tú te has inventado, sistema patriarcal, y entonces vamos a buscar las diferencias en que tenemos cerebros diferentes, emociones Eso es. diferentes. Es como naturalizar la diferencia que hay a nivel social. Y es como, bueno, es que podría haber una diferencia a nivel cerebral, objetivamente podría pasar que nuestra amígdala o lo que fuera distinta,
de la misma forma que otras partes de nuestro cuerpo lo son. El sistema hormonal, todo que está conectado. Eso es, pero el problema es atribuir a esas diferencias el status quo, Claro, así. por ejemplo, existe. atribuir a esas diferencias el hecho de que socialmente se sostenga que las mujeres nos orientamos peor. Por Exactamente, ejemplo. exactamente. O que hacemos carreras de letras o hacemos carreras de cuidados, que es como, o sea, desde un punto de vista puramente científico, es eliminar variables que te están explicando esa realidad mejor, ¿no? Como eso, los aprendizajes que hacemos, el tipo de películas, de roles que tenemos ahí, el aprendizaje por modelado, el tipo de respuesta que obtienes cuando dices... De estímulo-respuesta, claro, Claro. de la gratificación social cuando Claro. decides algo que entra dentro del patrón establecido. Eso Entonces es. la gente dice, muy bien, hija. Claro, tú imagínate una niña que dice, yo lo que quiero es ganar dinero, así que voy a hacer una ingeniería porque ese es mi objetivo. ¿Qué pensaría la gente? Madre mía, qué fría, qué calculadora es esta niña. Exactamente, Pero nunca pensaría lo mismo si lo dijera un niño. Dirían, ¡buah, qué ganadora! Esto no le para a nadie. exactamente. Sí, sí, sí. Que por eso es como, si analizamos esto desde una mentalidad crítica, no se pueden eliminar la influencia que están haciendo todas estas variables, ¿no? Qué bien que también tengas la psicología, porque esas son las variables que estudia la Por psicología. supuesto, sí, Pero sí. también es como para pensar si el feminismo igual ha caído un poco en esa trampa de decir, no somos iguales, precisamente para que no nos traten de manera diferente, ¿no? O sea, para poder salir de esa situación de desigualdad hemos tenido que decir, no, los cerebros son iguales, cuando realmente, como tú dices, es que al 100% no lo podemos saber de momento, ¿no? No Claro. se puede saber cuántas variables entran ahí en juego. Y luego yo entiendo que también dependerá del momento histórico, de la cultura en la que vives, de tantísimas cosas, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que es como la actitud científica implicaría aceptar un grado de plausibilidad en cuanto a, pues es plausible pensar que puede haber diferencias. Claro, es como blanco o negro, ¿no? Claro, es como, bueno, pues si nuestros cuerpos son sexuados, ¿por qué no nuestros cerebros podrían también serlo? La realidad es que todavía no lo sabemos, también porque hay tantas diferencias entre cerebros que es muy difícil entender qué es un cerebro normal, como para poder decir, vale, este cerebro es así y es de hombre y este cerebro es así que es de mujer, ¿no? Entonces nos falta desarrollo de la técnica para poder verdaderamente ver como diferencias, ¿no? Claro, porque hay bueno, yo no sé si es un enigma o es, bueno, un lugar común en lo social sobre el cerebro, que es esta idea de que es el gran desconocido, ¿no? De que la frase hecha, solo conocemos el 20% del cerebro. Esto se encanta. A ver, conocemos muy poco, pero se sabe que el porcentaje famoso son como mitos, ¿no? Eso es un mito, ¿no? Eso Totalmente. es, sí, sí, sí. No, pero es verdad, o sea, la cuestión es que es un órgano muy interesante, entonces es normal que produzca interés. Ahora, es verdad también que hay como muchísima mística, ¿no? En torno a... Y por eso es muy importante como separar lo que es lo que se sabe de lo que se está infiriendo, de los errores conceptuales que se están cometiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que haya bueno, pues este interés social por el cerebro, que es un órgano, como dices, muy interesante, evidentemente, porque ahí también colocamos o pensamos que está nuestra personalidad o nuestro alma, según creencias de ¿Quiénes cada somos? quien, Claro. quiénes somos, ¿no? Es como, Sí. como el órgano donde está todo eso. Pero luego hay otros órganos que son los grandes desconocidos también, lo sabemos bien las mujeres, que nos han estudiado como el útero, el clítoris, etcétera, que no se conoce bien todo el sistema reproductivo de las mujeres, y ya hemos tratado en otras ocasiones lo que supone para la vida de las mujeres esa invisibilización, y parece que a nadie le interesa, y sin embargo, el cerebro. Es verdad, totalmente cierto. Y de hecho, a mí me gusta mucho porque, claro, como hay esa mística alrededor del cerebro, a veces es difícil discernir, ¿no? Pero hace 100 años las diferencias entre hombres y mujeres, o sea, esa diferencia social, se atribuía al tamaño de la médula espinal. Y Al entonces, tamaño. claro. Es que Ya, les encanta. Hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? Que eso ahora dices, es ridículo, porque ¿por qué las mujeres van a estar cuidando en casa porque su médula sea más pequeña? Vamos a decir, Claro, ¿no? entonces la médula de los hombres que fuera más pequeña serían más Claro, afeminados, ¿no? o sea, ahí Hombres. vemos muy claramente que esa atribución es errónea. Y sin embargo, cuando decimos, no, es que las mujeres se quedan en casa, ponte, porque su parte prefrontal está menos conectada. Y es como, eso nos... vale, ¿no? Sí, Es claro. como, lo que te lo está justificando es la mística que se relaciona con el cerebro. No es una explicación real que digas, vale, tiene sentido. Claro, Esto se es une así. lo que en filosofía se ha denominado esencialismo biológico, es Claro. decir,
esencializar, decir que es algo innato, lo que verdaderamente son construcciones culturales, porque además han ido cambiando a lo largo de la historia. O sea, lo hemos ido rompiendo cada uno de esos mitos con la práctica feminista, con mujeres que se salían de los moldes y decían, a ver, señor, a ver, me voy a salir de mi casa. Sí, sí, sí. Y de hecho, mira, recuperando el tema de la psicología, para mí eso es como el mayor aporte que hace la psicología, que es el entenderte en relación con el contexto. O sea, el famoso yo soy yo y mis circunstancias, que es una frase muy bonita, pues es justo el estar ahí, ¿no? Que es como al final tendemos a pensarnos en aislamiento, rollo, mi personalidad es mía, yo soy yo de manera independiente a dónde estoy, me da igual haber nacido, pues porque si yo quieres, es que soy así. puedes. Claro, y es como, no es verdad. O sea, estás continuamente interactuando con el entorno en el que estás, las personas con las que cenas, las películas que ves, y eso es lo que te va construyendo, ¿sabes? Las crisis que vives. Exactamente. Y dentro de la neurociencia, también para nuestras clandestinas, ¿qué referencias de autoras te han marcado, te han gustado, has estudiado, que te hayan abierto un poco la mente en este sentido? Porque claro, tampoco, supongo que desde la neurociencia también, o sea, no sé si empezarías ya como teniendo clarísimo el feminismo y que no había diferencias, etcétera, o también te metieron ahí. Mira, a mí la neurociencia es verdad que me ha gustado mucho en cuanto a que me ha enseñado a pensar críticamente, porque al final una de las cosas bonitas que tiene la ciencia es esa, o que debería tener, ¿no? Hay que apostar por ¿El ello, método ¿no? científico? Claro, en plan, la actitud científica, el pensar. A mí, dos neurocientíficas que me han encantado y me han abierto los ojos son Gina Rippon y Cordelia Fine. Estábamos tenía que salir, gracias. Muy bien. Pero fíjate que de ellas me gusta, además del mensaje que transmiten, la actitud científica que demuestran en todo el proceso de sus libros. Y eso que intentan todo el rato hacerlas caer en un bueno, ya están las pesadas. Claro, pero si tú las escuchas, dices, los argumentos que están utilizando no son políticos, ni ideológicos, ni tal. Están analizando los datos y te están justificando metodológicamente tal, porque ese estudio no se sostiene. Claro. Y a mí eso me gustó mucho, porque es como, claro, así es como se puede plantear, pues eso, una actitud científica, crítica hacia... ¿Y qué importancia tienen ellas dentro del mundo de la neurociencia? Pues sus libros han sido conocidos, pero es verdad que se las tiene como reivindicativas o incluso polémicas, que a mí siempre me llama la atención, porque es como, ¿por qué se ve como polémico si no se está haciendo una apuesta ideológica? O sea, sus argumentos, que muchas veces las feministas hacemos apuestas ideológicas y están bien, ¿sabes? Sí. Pero que en su caso la apuesta, o sea, puede haber una motivación ideológica detrás, claro, pero los argumentos... ¿Y no será que quizá la postura generalista dentro de la neurociencia sí que esconde una ideología? Claro. Efectivamente. Lo que es ideológico es el patriarcado, ¿no? Sí, claro, siempre ha habido una mirada hacia cualquier ciencia desde la mirada de los hombres, porque eran los que tenían la entidad. No digo que solo los hombres hicieran ciencia, pero sí desde luego marcaban el canon teórico, marcaban cuáles eran las preguntas relevantes, y cuando se dejaba salirse un poco del tiesto era porque había detrás una figura que tenía ese halo de... Y precisamente por este tipo de cosas es tan importante que haya mujeres en ciencia, porque a mí una de las cosas que me fascina, que es todo lo de filosofía de la ciencia, tal, ¿no? Claro, si tú lo planteas como un problema, es muy difícil como seres subjetivos, como somos los humanos, podemos construir un conocimiento que sea lo más subjetivo posible, ¿no? Es muy difícil, esto lleva estudiándose filosofía muchos años, pero la forma de hacerlo es con intersubjetividades, ¿no? Al final tú tienes hombres, vamos a decir, X hombres sesgados hacia un lado, X mujeres sesgadas hacia otro. Pues en ese diálogo de distintas subjetividades es donde se tiene que construir ese conocimiento que es el más objetivo posible, ¿no? En donde se puedan poner en común. Claro, porque al final es como si tú tienes, que incluso se puede ver sin culpa, rollo, a lo mejor tú como hombre tienes X perspectiva y entonces te llevas el discurso a un lado, incluso aunque no tengas maldad, claro, y pero te lo llevas ahí. Casi inconsciente. Pero luego tienes a otra persona que te diga, oye, mira, esto no es así, y no te lo voy a decir por ideología, sino porque mira, estos datos, que obviamente puede haber una ideología detrás, o sea, o una subjetividad detrás que te sesgue, ¿no? O sea, que cuando hablamos de la necesidad de incluir voces diferentes en la ciencia, o a las mujeres en la ciencia, por ejemplo, es precisamente por eso. O sea, porque el problema no es que haya personas, porque todos tenemos una subjetividad, el problema es si el discurso no tiene voces que pueda contrarrestar, ahí es donde se produce un sesgo. Claro. Por ejemplo, que he estado en muchos laboratorios de solo hombres o casi todo hombres o tal,
Claro, el primer paso es sentirte cuestionada, no atreverte a hablar, y de repente observas y dices, claro, pero fíjate, se han equivocado y no pasa nada. Claro. Y se atreven a decir algo sin estar totalmente seguros. Entonces, como que también hay una cuestión de decir, es que, claro, esas inseguridades las tienes por cómo se ha configurado tu contexto a lo largo de tu historia, pero también el decir, jope, es que tienes que intentar adquirir como esas características de no tener ese miedo a equivocarte, no tal, que obviamente tienes ese miedo porque a ti se te penaliza muchísimo más, ¿no? Claro, pero siendo científica, Claro. tienes que hablar, ¿no? Porque Claro, estás sí. escuchando algo que no es válido y tu actividad... O sea, yo siempre he pensado que una científica en realidad es como una detective. O sea, es como alguien que se hace preguntas, se cuestiona y cuando cree que ha encontrado algunos hallazgos que son valiosos, tiene que ponerlos sobre la mesa. No puede dejar que se siga manteniendo algo que no es real o que no es verídico, ¿no? Entonces, a mí me parece que quizá es interesante que todas pensáramos que somos pequeñas científicas en todos los ámbitos para decir, creo, no sé, me estoy preguntando, sí, y si lo vemos desde este ángulo, ¿no? Con estrategia también. Estoy totalmente de acuerdo, y es que de hecho a mí una cosa que me encanta de la ciencia pero que es aplicable a todo es como esta idea de la actitud científica, que es un poco lo que dices, el pensamiento crítico. Lo digo para que las clandestinas lo usen en sus ámbitos. Justo. Claro, es que ese pensamiento crítico nos puede acompañar a todas partes, y de hecho las feministas nos caracterizamos mucho por tener pensamiento crítico, por empezar a cuestionar ese ¿y por qué esto me pasa a mí? ¿Y por qué tengo yo que poner la mesa y mis hermanos, ¿no? Y creo que esto de lo que hablábamos de los sesgos, creo que es importante también que dentro de la ciencia se entienda que muchas veces es que es imposible sesgar, porque al final el sesgo viene de tu propia subjetividad. Entonces es una cuestión de entender que se hace en un diálogo o en una comunidad y que por eso necesitas voces que te puedan contrarrestar. Porque si estamos intentando construir un discurso neutro dentro de las posibilidades, pues la forma de alcanzarlo es desde ahí, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu experiencia con tus colegas? Sin entrar en detalles, Pues... pero para que la gente entienda un poco también lo que es ser una mujer joven que de repente entra en un mundo masculinizado de la neurociencia, de la ciencia, y con ideas propias y siendo feminista también, claro. Pues muy complicado, la verdad. Es decir, es una pena porque cuando ves las estadísticas oficiales lo que vas viendo es cómo a nivel de doctorado, bueno, depende mucho por ámbitos, ¿no? Pero más o menos hay hombres y mujeres en un mismo número, más o menos, insisto, depende del campo, pero a medida que van pasando los años, el porcentaje de hombres sube porque el porcentaje de mujeres disminuye. Entonces, claro, tú vas observando qué es lo que ocurre y además de problemáticas tipo conciliación, maternidad, hay dinámicas que se dan, y es que lo bueno es que esto también está estudiado científicamente, en la que los hombres hacen piñas entre sí, los hombres... Porque saben trabajar mejor en equipo, nosotras somos muy difíciles. Claro, pero es que es increíble porque en realidad tú cuando estás haciendo un estudio, al final la ciencia funciona así, haces un estudio y dices, oye, ¿me ayudas con estos análisis? Y así no sé qué tal, y ahí ¿quiénes hacen piña? Pues los hombres. Las mujeres, incluso de forma inconsciente, se consideran o les cuesta mucho reconocer o entendernos como expertas, ¿sabes? Exacto. E incluso también te pasa a ti en primera persona, que de repente ves a un metodólogo y una metodóloga y tiras a preguntarle sobre un análisis a él y dices, oye, pero que ella también sabe, ¿no? O sea que al final hay parte que es de personas con malicia o con una... sí, con una intencionalidad, vamos a decir. Pero también hay otras en las que simplemente es como ese sesgo inconsciente que tienes, ¿no? Y luego, claro, eso es como lo más nice, vamos a decir. Y luego hay un marcado acoso sexual del que hay que hablar claramente, que está muy normalizado en distintos ámbitos y niveles, pero al final la ciencia es un sistema jerárquico. Eso quiere decir, o jerárquico o vertical, pero al final tú empiezas como estudiante, doctoranda, doctora, postdoc, y siempre vas teniendo unas supervisiones. Entonces se establecen relaciones de jerarquía. Claro. ¿Qué pasa? Que si de repente empieza a haber tonteos, cuestionamientos, cuando hay una relación jerárquica de por medias, algo que, bueno, en las relaciones laborales siempre todas estas historias son complicadas, ¿no? Pero si encima metes una relación jerárquica entre medias, pues tú me dirás. Y si encima
tú haces un comentario o haces comentarios y tú no lo estás viendo como algo violento, pero en realidad Sí, estás lo hablando está de siendo. que, por supuesto, opiniones sobre el cuerpo de las mujeres, sobre cómo vienes vestida, Yo me cómo claro. eres, qué cariñosa o qué no, o hay que ver, o qué Bueno, carácter... supongo que lo típico, ¿no? Entre el doctor y la doctoranda, o sea, el director, etcétera, cómo se vende esta idea de relaciones igualitarias cuando ya hay una propia jerarquía que Eso lo está es. impidiendo. Eso es. Bueno, doble. Eso la es. patriarcal, aunque y la ellos no la familiaridad conocen, y la luego- familiaridad con la que tratan a las alumnas que no tratan a los alumnos. Claro, y ahí está la autoridad también y está el deseo de las mujeres construido en base a admirar a un hombre, a que ese hombre sabe más, encima Y a es un complacer. director o el doctor especializado en bla bla bla, es súper inteligente, ¿no? Exactamente. Lo que decís como en plan, en ejemplos concretos, de primeras hay como una normalización, o lo que yo he vivido, en distintos laboratorios, o sea, no es solamente en uno, sino que al final ahí es donde ves los patrones, ¿no? Es una normalización de comentarios, de primeras. Comentarios que no tienen por qué venir con mala fe, pero la realidad es que se hace raro que todo el rato, ¡ay, qué guapa estás! Bueno, ¿cómo has venido hoy? Que es como, esto es un entorno laboral. Si a eso se le acompaña que a nivel intelectual nunca recibes ningún tipo de admiración, comentario o consulta de, oye, ¿tú qué opinas? Claro. Pues ya es como, claro, aquí se está dando una dinámica en la que, ¿no? Luego muchísimo paternalismo de yo te explico, yo tal, o sea, a mí me han llegado a explicar cosas de yo hacer un análisis súper complicado, no sé qué, y que me ofrezcan representarme ese análisis en una gráfica, que es como, bueno, si sabía hacer todo esto, creo que sé representarlo en una gráfica. O sea, como cosas muy de, verdaderamente no piensas que yo soy muy inteligente, ¿no? O sea, porque si lo pensaras no me estarías ofreciendo como esta ayuda. O sea, el típico de los hombres me explican cosas. Mansplaining, Así. típico. Y luego está todo el tema de relaciones de poder, que claro, hay distintos grados. Está desde una persona que efectivamente se aprovecha en mayúsculas de su posición de poder para conseguir de parte de sus estudiantes determinadas dinámicas o lo que sea, ¿no? A luego una normalización en la que no se problematiza que haya relaciones sexoafectivas, personales, cuando hay una relación de poder entre medias. Sí, que no sale. Y dices, bueno, pero si es una mayor de edad, si es estudiante, tiene 20 años. Ya, pero hay una desigualdad en esa relación consentida entre esas dos personas en la que una tiene todo el poder sobre la otra persona, vamos, la puede destruir laboral y profesionalmente cuando quiera. Ese es el Entonces, problema. ¿cuál es el nivel de posibilidad de negociación en lo Y lo sobre privado? todo que hipócrita, ¿no? O sea, tratan a las Claro. chicas jóvenes con paternalismo, como qué poco inteligentes son, ¿no? Nosotros somos mucho más inteligentes, pero luego somos muy inteligentes para tomar decisiones que Exactamente. son peligrosas, como puede ser tener una relación sexoafectiva con alguien que jerárquicamente está por encima tuyo, que es un hombre, que tiene cierta autoridad y poder, y para eso somos muy Y que listas y muy tiene mucha más inteligentes. experiencia que tú. Es decir, ahí Exacto. tenemos la doble vara de medir. Exacto. Y que en cualquier empresa, en realidad, cuando te vas de la academia o de la ciencia, ¿no? Lo primero que pasa cuando hay una relación entre iguales, incluso en algo laboral, ¿no? Que Es pueden trabajar tienes que ir a recursos humanos y decirlo, para que si hay algún tipo de problema, pero porque lo contrario es ridículo. O sea, Claro. ¿cómo puede ser que una relación personal no afecte de ninguna forma una relación laboral? ¿Que somos personas aisladas? Es que Pues de hecho no. afecta a todo el grupo. Claro, entonces Es que de hecho afecta a todo el grupo y esa chica además va a entrar en unas dinámicas con el resto del grupo que la van a perjudicar también, porque ya todo el mundo la va a catalogar de una determinada manera por ser la novia barra Tú X consigues de- esto porque... Exacto, y Claro. todo lo que ella consiga o todo lo que ella diga va a estar atravesado por él. Exactamente. Sí, es que tanto para bien como para mal, la cuestión es que esta cuestión no es neutra. Porque es como, si estáis muy bien y tienes un éxito, es difícil que nos atribuya a, si estáis muy mal, pues puede haber una perjudicarte de forma activa, ¿no? Y luego a mí lo que me encantaría que pasara, que nunca ocurre, es que esto les perjudicara a ellos. O sea, quiero decir, que perdieran credibilidad profesional cuando deciden estar con una chavala a la que le sacan 20. Pero si no tienen ni siquiera cuando violan o cuando abusan, y lo sabemos, y no tiene repercusión. Sí, ¿Cómo pero- va a pasar una relación, entre comillas, consentida? Pero Claro. sería interesante que nos planteáramos por qué una persona a la que tenemos valorada como una persona con referente intelectual decide no estar con un igual, sino con una chica que por narices, por vida, por Sí. tiempo vital, va a saber menos
va a tener otras, pues yo qué sé, otras expectativas de vida de las que tendría que tener él con 40, 50 años. Entonces, claro, ¿por qué seguimos valorando a esos hombres cuando ya han demostrado que, fíjate, pues yo creo que tan inteligentes no sois porque queréis tener una relación de pareja no con una igual? Sí. ¿De qué van esas conversaciones? Tú lo que quieres es una fan, tú no quieres... no quieres a una pareja. Pero yo creo que ahí entramos de nuevo en el esencialismo, ¿no? Es decir, es que las mujeres buscan la autoridad y el poder y los hombres buscan a una pupila a la que enseñarle, y esto es natural. A una pupila a la Fíjate que enseñarle la naturaleza. que esté buena, a poder ser, ¿no? Claro, una pupila que esté buena. Claro, porque ellos quieren procrear, tienen un instinto de procreación. Porque deciden entre unas Esto determinadas parece alumnas. Es que, no, pero es que es verdad que ese es el argumentario, en plan de, claro. sí, ese es el motivo, exactamente. Claro, porque los hombres en 40-50 ya entonces empiezan a pensar en la paternidad. Bueno, y ahora que estamos tocando el tema de la violencia sexo, sexual. del Sí, sexo. De la Y violencia, un sí. inciso que quiero hacer es esto. Estoy de acuerdo en que sería genial que se cambiara el estatus, la credibilidad que se da a nivel social a estas personas, Entiendo que eso lleva un tiempo y lleva mucho trabajo de feminismo por detrás, pero hay medidas tan fáciles que se pueden tomar. Ejemplo, si se verifica que estás saliendo con un estudiante, entonces no puedes dirigirle la tesis. Pero es que eso porque hay entiendo un conflicto que ya de debería... interés. O sea, Claro, pero que es una regla tan sencilla de ¿no instaurar. existe esa regla? No, porque como depende de universidades, me peta. que Que algo, pero fíjate, cuando tú tienes Que que no, hombre, que no. publicar un artículo en una revista científica, tienes que enviar un documento que verifica que no tienes conflicto de interés. Es decir, que no estás trabajando para una farmacéutica, que no tal, para explicar que lo que has hecho es intentar ser lo más objetiva posible, vamos a decir. Y es como, ¿cómo puede ser que yo para publicar algo tenga que explicar que no tengo conflicto de interés y no se vea que hay un conflicto de interés? Que por definición, conflicto de interés quiere decir eso. O sea, que es como, no es ni para bien ni Que para no va a ser mal, objetivo pero él que a la no hora de es valorarlo. neutro, Exacto. ¿sabes? Que es como, Ni para aquí ella, no ni hay- para él, ni para nadie. ni para nadie del resto del grupo. Entonces eso es lo que se debería apostar por ahí, que es eso, o sea, el cambio social genial que llegue, pero medidas fáciles se pueden tomar y es como entender Bueno, sobre que todo esto porque hay esas que pensar medidas por qué no se también hace. ayudan Claro. a que llegue el cambio social. Exacto. Porque de alguna manera esas medidas lo que le están diciendo a la sociedad es, esto no está bien. Esto es una situación extraordinaria, ¿no? ¿No? Digamos. Eso Claro. es. Y- Bueno, sí, y ahora y vamos sí. a hablar ahora sí del sexo y de De- la violencia, ¿no? Ujú. ¿Cómo entras tú a interesarte por estos temas? Pues mira, Dios mío. es una historia bonita, la Historia verdad, bonita, ¿cuál está relacionado con esto? porque un poquito. Sí, Ahora lo enseñamos. claro, yo estuve con el tema del feminismo, ha ido como en aumento, ¿no? Yo estuve viviendo en Ámsterdam una temporada donde la prostitución está Que regulada. también vive en Ámsterdam. Sí, ¿y qué tal la experiencia? Religiosa. Sí, religiosa, sí. Sí, hice mi Erasmus en Ámsterdam. Ah, yo también, Y justo. entonces aprendí Sí. a ver que lo que nos habían contado de libertad, transgresión, que en Ámsterdam, para empezar, que es que los holandeses con el tema de las drogas y de la prostitución lo que hacían era pues tener la cabeza mucho más abierta. Yo me di cuenta para empezar que no, que los holandeses tenían la cabeza muy cerrada y lo que veían era un interés económico en regular estas dos cosas para beneficio propio. No tienen ningún interés en las mujeres ni en su estabilidad, y de hecho las mujeres prostituidas en Holanda podemos explicar clarísimamente que no son las holandesas. Claro, eso es. Sí. Pues a mí me pasó un poco eso. Yo llegué, pues eso, 20 y pico añitos, con muchas ganas de normalizar eso, porque es que la casilla de salida no es neutra. La casilla de salida la casilla de salida está en un lado, que es el de esto es normal, te tiene que parecer bien. Y yo cuanto más intentaba normalizarlo, más ¿Cómo es ese primer ruido. momento de ver un escaparate? Claro, terrible. Ostras, es que, mira, se me encoge, porque es, yo creo, no sé, pero yo lo recuerdo como muy fuerte, ¿eh? O Yo no he sea, vivido en Ámsterdam, pero cuando fui y lo vi, me quedé impactadísima, de hecho me quise ir. al Claro, momento. pero porque además ves a ellas detrás del cristal y al grupo de tíos riéndose, jiji, jaja, Y a los comentando. turistas Claro, con niños, claro. haciendo fotos. Hostia, es que una normalización, no sé, o sea, Y lo peor, sí, perdona. no, que ves a hombres reaccionando a una realidad que a ti te está interpelando porque tú podrías ser esa... O sea, creo que se produce el proceso de identificación rápido, ¿eh? Sí. O sea, o por lo menos a mí me lo... O sea, yo entendía que yo no iba a ser la de... Oh, era la del escaparate. Eso es.
Y lo peor de todo es que yo al menos estaba intentando decirme, joder, la moral judeocristiana. Claro, yo ¿cómo decía, me está ¿por qué me aquí? siento tan mal? Sí. ¿Por qué me siento tan mal? Y es como... Entonces me pasó eso en Ámsterdam y luego después me fui a Italia a vivir, a hacer el máster, ¿no? Y entonces ahí dije, necesito seguir entendiendo esta realidad. La prostitución. Sí. O sea, Claro, la prostitución, eso es. ¿no? Era como, me gustaría entender esto más de cerca. Entonces empecé a colaborar con una asociación. O sea, que perdona, tú no tenías una posición No tenía una posición. formada, No. simplemente querías entender, ¿no? Eso es. Y lo que Y quería... algo no entendías. Eso es. Y era más bien el hecho de, yo quería ser regulacionista, yo quería normalizar todo aquello. O sea, por eso digo que el punto de partida no es neutro. Porque no es verdad que yo, desde la neutralidad, dijera, a ver qué. Sino que yo fui a Ámsterdam diciendo, esto me tiene que parecer bien. Joder, me tengo que deconstruir porque mi moral judeocristiana me impide normalizar esto como cualquier otra actividad. Ese es el punto de inicio. Claro. Y entonces luego te dicen, no, pero habla con ellas y así te enteras. Y dije, vale, pues en Italia, siguiente oportunidad, vamos a hablar con ellas. Entonces me empiezo a colaborar con una ONG que se encarga de que dábamos todos los días, vamos, una vez por semana en mi caso, a las 10 de la noche, y hacíamos una ruta en una furgoneta donde íbamos hablando con distintas mujeres. La asociación era bastante inteligente porque lo que hacía era ofrecer la asociación como una referencia. Entonces la idea era, oye, pues mirad, si queréis venir por la mañana, porque en Italia, por ejemplo, para ir a la sanidad había que hacer un copago, muchas de ellas no hablaban italiano, claro. entonces era como, y desde ahí empezar a hablar con ellas, oye, ¿sabéis que en nuestra asociación damos clases de italiano gratuitas, tal, ¿no? O sea, era mucho la ¿Era idea. una asociación abolicionista o era una asociación simplemente de atención a Pues las mujeres en prostitución? no se vendían abiertamente como abolicionistas, pero yo el primer día que llego me hablan de la esclavitud del siglo XXI como la prostitución. Y claro, Que yo eran me quedé así abolicionistas. y yo, pero ¿cómo que esclavitud? Bueno, pero están ahí por la calle porque quieren. Y entonces dicen, bueno, es que querer es muy relativo, porque en la calle tienen que pagar, ¿no? Entonces de repente era como, puf, ¿qué está pasando aquí? O sea, que tú para entrar, es que me gusta la historia porque, claro, tú para entrar no te pedían que fueras abolicionista. No, Qué no. inteligentes también, ¿no? Porque Sí, es sí. una manera de poder ayudarlas a ellas, pero también poder crear conciencia social de, sí, cariño, son libres, vente a la furgoneta un ratito, ¿no? Eso es. Vamos a hablar y vamos a ver esta realidad cara a cara, ¿no? Entonces yo me sentía como, o sea, es verdad que para participar además tienes que hacer un curso de formación de varios días, vamos, estabas un mes entero. Saber lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, ¿no? Exacto, Supongo, ¿no? y eso que tú vas siempre acompañando a la psicóloga, o sea, estaba siempre el conductor que era un varón, porque lo tenían así organizado, para que no fueran 4 mujeres en el coche, Claro. la psicóloga que sí que trabajaba para la ONG y luego las 2 acompañantes que nos íbamos turnando. Entonces mi rol siempre era hablar, escuchar y aún así pues una formación para poder entrar y tal. Y claro, empiezas a hablar con ellas y de repente la realidad habla por sí misma. Es muy bonito en el libro, lo que me ha dado tiempo a leer, que el libro es este, Historias de mimosas y putas, chicas, para que os lo compréis y lo leáis, cómo te sorprendes de cómo son las mujeres en prostitución, ¿no? Claro. De la juventud, de la inocencia, de lo dulces que son, ¿no? O sea, como que de repente tenemos una imagen de la prostitución y cuando realmente confrontas con ella, Eso es. de repente dices, uy, a mí esto no me está cuadrando en absoluto, ¿no? Eso es. Y sobre todo para mí era, chocaba muchísimo la narrativa social que siempre se articula en torno a la libertad, que ellas están ahí porque Sí, a quieren. un animal sexual, ¿no? Sí, Como sí. dice Virginie Despentes, ¿no? Exactamente. La criatura del asfalto. Sí. Y luego cuando las ves allí dices, pero ¿qué está pasando aquí exactamente? Tal, ¿no? Por ejemplo, muchas venían de Ámsterdam y te decían, hombre, es que ahí encima tengo que pagar para estar los impuestos, aquí, y te hablaban de que allí también estaban siendo fruto, o sea, explotadas por una Sí, trata. sí, Solo era mafia. callejera, no ibais a clubs, ¿no? Solo era callejera, sí. Y claro, a mí todo el rato la duda que yo tenía era, está claro que estas mujeres no son libres, está claro que lo que me han vendido es mentira. Yo tenía 24 años en aquella época y era como, Dios, me siento muy vieja. Y nunca me había pasado 24 años sentirme tan vieja, pero es que veía una diferencia de edad tan grande hacia ellas. Entonces, como todo el rato así. Y todo el rato la duda que empezó a formarse en mi cabeza era, ¿pero sabes quiénes son libres? Ellos. O sea, ellos
sí que tienen la posibilidad de elegir si vienen aquí o no, porque esta mujer no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces como que de repente se empezó a formar esta idea. Solamente coincidí una vez con un putero en una de estas salidas, y a mí lo que me llamó la atención, que lo cuento en el libro, es que mi primer pensamiento fue: este señor es muy atractivo. O sea, era un señor con su traje, que me lo imaginaba que habría salido de trabajar, tal, que no es un plan el típico raro, que no sé, o sea, socialmente parece que tienes esa idea. Sí, que te crees que el perfil del putero, pues este señor mayor o con problemas sociales o físicamente muy deteriorado, que acude a la prostitución porque no tiene otro espacio en el que sentirse querido, porque ¿qué quieren los puteros sino amor? Y estas cosas, ¿no?, que dicen. A mí me sorprendió eso, en plan, que mi primer pensamiento fuera: esta persona es atractiva, ¿qué hace aquí? Claro, entonces tú creías que la prostitución iba de sexo. Exactamente. Y de repente ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que justo saquéis vosotras el famoso vídeo de Hola Putero, y de repente algo hizo clic. Porque es como, ¿por qué está el foco puesto en ellas cuando en realidad esto va de ellos? Esto va de que ellos, o sea, para mí también era pero ¿cómo este señor puede excitarse ante esta cría de 17 años que está riéndose porque tiene un té ahora, ¿sabes? ¿Y qué explicación da la neurociencia a eso? Los cerebros poco. Pero la psicología un poquito más te explica, ¿no? Que al final es una cuestión de que has erotizado el ejercicio de poder. Y aquí es ejercicio de poder, claro, ¿no? Claro, porque en la prostitución, ¿qué es lo que nunca se van a encontrar los puteros? Un no, un límite. Exactamente. ¿No? Y la masculinidad... Sí, bueno, y cuando se lo encuentran, viene la violencia extrema. Sí, o van a otra, o sea, quiero decir, pero nunca van a tener un no a lo que ellos quieren. Siempre va a haber una mujer más pobre, más vulnerable, que tenga que decir que sí a la práctica X que quieran llevar a cabo. Y sobre todo lo que no tienen es un límite social, porque todo se puede pedir y todo está permitido. Porque te decía lo de la neurociencia porque desde los mitos sociales, ¿no? Está esa idea de que los hombres son más sexuales que las mujeres. Claro. ¿No? Pero los hombres tienen un pene aquí en la cabeza. Que la prostitución tiene que existir. Claro, o sea, a eso iba, ¿no? Nos violarían a todas. ¿Cuántas ideas tenemos metidas en el cerebro sobre cómo es el cerebro de los hombres en cuanto a la sexualidad, ¿no? O sea, de verdad, como si tuvieran un pene metido dentro del cerebro y fuera un impulso natural e irrefrenable de los hombres. No sé si tú eso también tenías esa serie de... Yo los he tenido, o sea, yo he pensado, no, a ver, es que los hombres necesitan follar más. ¿Por qué? No sé. ¿No? Pero sí, no sé porque no soy hombre. Mucho se explica por las hormonas, en plan la testosterona, no sé qué. Sí, es que la testosterona. Y luego, sin embargo, te pones a leer precisamente estas autoras que te explican exactamente cómo funciona la testosterona y por qué eso no justifica ni explica nada, y dices, que esto es ideología, no es el proceso mecánico hormonal por el que esto funciona, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que al final es una cuestión de nuevo, entender que somos persona y contexto. Exacto. Y entender qué tipo de aprendizajes están realizando los hombres y qué tipos de aprendizajes están realizando las mujeres. Y por eso el tema de la prostitución es algo que nos interpela a todo el mundo como sociedad, ¿no? Porque no va, o sea, al margen de que además estemos hablando de mujeres y de personas, ¿no?, que están en condiciones de esclavitud y que ya por eso nos debería interpelar a todas, ¿no? Sí. Pero es el punto de, estamos construyendo una sociedad en la que permitimos que el deseo esté atravesado por el ejercicio de violencia. Exacto. Y esos hombres son los que con los que interactuamos. O sea, que ahí está el punto de, incluso si lo piensas desde una parte de maternidad, ¿no? Es como, joder, yo no quiero que mi hijo crezca erotizando este tipo de... O sea, por eso que mi hijo sea un violador, claro, hablando claramente. Exactamente. Nada, empecemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con las lecturitas? Pues nada, ¿habéis elegido un temazo? Sí. Hola, pum. Primero de todo, muchísimas gracias por uniros a esta aventura. Es un espacio seguro, por eso también queríamos que solo fuera de mujeres. Entonces que os sintáis libres, ¿vale? De hablar, de preguntar. Bueno, a ver, chicas, una mujer que hizo tanto, que sentó las bases de la teoría que hoy en día nos sirve tanto a las mujeres, ¿cómo puede ser que acabara así, ¿no? Con tan poco reconocimiento? Lo único que ya sabéis, las que no lo habéis visto, vamos a hacer spoilers hasta morir. Así que nos enteraremos, ¿vale? Porque no sé qué nos pasa hoy, que no nos enteramos de nada. Lo que pasa es que nosotras venimos a hablar de nuestro libro, o sea, venimos a hablar de feminismo y entonces es como irlo descubriendo al mismo tiempo que lo descubre ella, que lógicamente se basa en una investigación súper extensa sobre lo que es ser mujer. ¡Ah! ¿Es verdad? A mí me pasa algo muy parecido.
y poner un ejemplo. ¡Ah! Y otro, y otro, y otro. Y era como un despertar continuo, ¿verdad? Totalmente. Las mujeres unidas somos más fuertes. Y esto también es la cuarta ola. Y entonces ha contestado Amelia Valcárcel, ya existe, se llama feminismo. O sea, la frase completa, que claro, la cita completa porque... Leámosla. Esto es terapia. No se nace mujer, se llega a ser. Uy, ningún... Joder, qué oportuno. No sabemos qué ha pasado, la verdad. Vale, o sea, a mí me hubiera encantado que me regalaran un libro. Aquí que estamos haciendo publicidad, os juramos que no nos pagan, ¿eh? No. Esto lo hacemos porque es que son Pero obras sí que de nos los arte. han regalado. Nos los han regalado. Ya no, pues, tenemos hoy una invitada de honor. Pues no sé si a vosotros os pasa, pero a las mujeres en general nos ocurre que no siempre hacemos lo que deseamos hacer. Individualidad, subjetividad, no sé cuántis. Espera, que me vuelvo loca. Pues no, al final, como dice Ana de Miguel, el proyecto de las mujeres es que todos los demás tengan proyectos. Habéis contestado las estadísticas, espero que todas, y ha ganado Unorthodox. Porque es muy fácil, leche, ver en una comunidad ultra ortodoxa las barbaridades. Siempre han hablado con nosotras. Recomendadísimo. Me da igual quién sea la relativista o el relativista cultural, pero realmente ellos lo que piensan es que no tienen derecho a los mismos derechos que tenemos nosotras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí en Zoom ahora mismo? Leyendo libros, artículos. ¿Para qué? ¿Para qué? Señoras, pongan el culo en sus cámaras y desafíen a las religiones patriarcales. Ay, menos mal que me dan permiso, chicas, tenía unas ganas locas. La intención en cuestionar a los hombres y su papel dentro de las sociedades. ¡Coño! Si ellos nunca, o sea, yo nunca he escuchado a un tío decirle a otro, ¿y cómo te sientes? Tiempo para la ira. Lo que tenemos que ver es, como en todas las cosas, quién te está aplaudiendo el discurso para sospechar. Siempre está la pregunta, ¿podemos diferenciar la obra creativa artística del ser, del creador? Unidas, que se puede soñar en grande y que el feminismo es utópico. Pero bajamos que el resto se posicione, pero de verdad. Pues nada, que Pues nos nada, vamos a ir yendo vamos, ya. que son las 10 de la noche, que un placer. Muy buenas aportaciones todas, chicas, Sí. muy bien. Y nada, y felicitaros por la iniciativa de encontrarnos así clandestinamente. Mola, está chulo. Para aprender juntas y para sumar juntas, que además con los tiempos que corren es súper necesario. Os espero para la próxima, que repito seguro. Ideas brillantes que nos unen y que nos hacen pensar. Listo, yo me sumo a todo. Nos estamos acompañando todas a todas, pero para mí siempre es una alegría estar junto a vosotras, siempre. Lo sabemos. Sí, sentimos cerca. Esto del club era mentira, no era para vosotras, para nosotras. para teneros cerquita y para recordar por qué hacemos esto. Grande, chicas. Gracias. Es un orgullo estar a vuestro lado. Muchas gracias, chicas.